Creo que algo que me gusta mucho es que se mira muchísimo como la mejora en absolutamente todo. Como la mejora en equipo de grabación, luego también la mejora en como iluminación o toma de escenas. Y ahorita con la última película se nota muchísimo, muchísimo que han aprendido de las películas anteriores y han sabido mejorarlo. Pues mejorar es para bien, ¿va? Pero se han sabido como actualizar todo para bien, ¿saben? Esta tiene muchísima más acción. Las secuencias de pelea quedaron. ¿Verdad? Hay una donde están como en un centro comercial que yo le preguntaba a Angel que si obtuvieron permiso para grabar eso. Fue como en un momento en el que no había nadie pasando por ahí. Dirección de fotografía. Nada. Eso es lo que lo hace ser lo que es ahorita. Todo es gracias a Angel. No, creo que ha sido un gran esfuerzo de parte de todos. Y cuando Angel nos mostró los trailers, el primero y el segundo lo vimos sin haber sin haber visto Steampunk 1 o 2, o sea, ninguna de las dos pelis. Ah, y para ser honestos, me llamó la atención, pero como no habíamos visto las películas, no había entendido de qué trataba. Ni siquiera me había dado cuenta de que Fan estaba viva, que ese era Lauro, porque andaba en modo disfraz on. Pero ahora después de verlas ya todo tiene mucho más sentido y va a estar genial y ya se viene el 29 de julio y cuando ya también la estrenan en YouTube pues espero que mi internet no esté dando problemas para poder verla en Twitch. Esta película, como decía, fue muchísimo más corta, pero también estuvo buena y sirvió bastante como para cerrar algunas cosas que pasaron en la primera, darnos sustos y después, pues, darnos esperanza que Lauro y los demás estén vivos nuevamente y darnos como una breve introducción a la parte 3. No, gracias a mí, no hice. No, ni soy de México, pero de nada. Gracias a la audiencia, God. Tú eres la audiencia. Pues sí, si quieren pasamos a las preguntas. Yo sé de que no somos muchas personas acá, pero mil gracias a los que se conectaron. Me hubiera gustado mucho que hiciéramos esto en Twitch, porque también así está disponible el bot para las otras personas. Pero con el permiso de Negan y de Angel, mi internet no está muy mal. Pero lo que sí puedo hacer es grabar pues sus respuestas, las preguntas y las respuestas, para después ya sea subirlo como highlight a Twitch para las personitas que no se pudieron pasar por el Discord o también a YouTube si ustedes están de acuerdo. Devuelven el FBI, no. Va, ¿les parece? Okidoki. Entonces, creo que hay unas preguntas en el form. ¿Quién? Ghost, perdón, Ghost. No era mi intención delatar tu identidad. Va. Si quieren empezamos con las preguntitas que tenemos en el form. La primera pregunta, y esta sería para cualquiera de... Tal vez primero Negan como director de la película y también ya que Angel se integró en pues, la última peli. Su experiencia con las dos anteriores no es como tan grande como por ejemplo Negan, pero que sería interesante escuchar primero la opinión de Negan y luego de Angel. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de trabajar juntos como grupo a través de todas las películas, desde la primera hasta la última? Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, gracias por aventarse las películas. Es muy bonito volver a verlas, compartirlas con ustedes. Y pues, ¿cómo fue la experiencia? La verdad es que fue un proceso en muchas veces complicado, pero como viste, por ejemplo, cuando pasaste lo que fue la serie, originalmente había otro steampunk. Ese steampunk en particular, la verdad es que fue muy complicado trabajar con él, y cuando llega el nuevo steampunk las cosas mejoraron muchísimo. A partir de que llegó Chris para interpretar el personaje, todo el ambiente laboral cambió muchísimo, o sea, cambió para bien, todo se veía más ligero, inclusive la amistad entre Lauro y Steampunk se vio muchísimo mejor, ya todo era más natural. Entonces, poco a poco, como fueron muchos meses de grabación, yo creo que tardamos como 6 u 8 meses fácil para grabar todo lo que fue la serie, porque pues no podíamos grabar todos los días o todos los fines de semana porque algunos trabajaban o algunos estudiaban, entonces era más complicado. Entonces, pues en su momento grabábamos o sea, variaban mucho los tiempos.
pero a pesar de eso se fue formando un equipo muy bonito. No puedo decir, es que nos volvimos una super familia, porque pues los tiempos de vernos no eran tan comunes, pero sí se hizo una amistad bastante fuerte, o sea, fuera de las grabaciones y eso. Ya de pronto nos íbamos a tomar talleres o nos íbamos a echar la chela y ya platicamos de cosas más profundas, hablábamos de proyectos pues, diferentes, ¿no? Entonces mucha de la gente que sale ahí en ese proyecto en particular, en lo que fue Steampunk, la serie, pues se quedó buena parte en mi vida. Y después pasamos a lo que iba a ser íbamos a sacar una segunda temporada, sin embargo por ciertas cuestiones tuvimos que cancelarla y ya no se pudo. De hecho reutilicé escenas de lo que iba a ser la segunda temporada para el final de la película de Steampunk 2. Pero bueno, pues nos reencontramos como 4 años después para volver a grabar lo que fue la película de Steampunk 2, Postmortem. Y ahí se fortalecieron muchas otras cosas y pues muchos ya teníamos varios meses sin vernos y fue muy bonito, ¿no? Entonces, en general el proceso fue bastante bueno y ahorita el grabar la tercera y última también fue como muy liberador. Y muy bonito, ¿no? El poder compartir con ellos nuevamente después de tantos años y poder darle cierre a los personajes y al proyecto en general. Después de 7 años de estarlo trabajando fue algo demasiado lindo, poder ver la parte más profunda de cada uno y pues que me compartieran nuevas cosas. Laura, por ejemplo, sé que les va a encantar en esta nueva película, pero bueno, no diré más por ahí, solo diré que fue un proceso increíble, muy bonito y que me dio amigos increíbles para poder realizarlo. Gracias. Entonces fueron 7 años desde la primera película, 4 años de la primera a la segunda y luego 3 años de la segunda a la tercera. Sí, así es. Justamente ese fue el tiempo entre unas y otras. Pues creo que considerando la cantidad de tiempo que pasó, fueron bastantes años, pero aún así se nota como la conexión y como dices. El primer Steampunk en lo personal me gustó mucho como personaje, pero siento que el primer Steampunk y el segundo Steampunk tiene como una vibra totalmente distinta. Entonces el primer Steampunk se me hacía muy como anti-hero y el segundo, como tú dices, sí se notó como un cambio en la relación con los demás personajes, en especial la amistad de Lauro y de Steampunk como tal. Se notó como una vibra de personaje ya no tanto antihéroe, sino como que más preocupado por las personas a su alrededor, lo cual creo que fue bueno. Pero aún así, a pesar de la cantidad de años que pasaron, que todos siguieran trabajando bien es bastante admirable. Creo que la segunda pregunta sería para Angel, y ya que Angel se integró al equipo un poco más tarde, ¿cómo fue tu experiencia integrándote al equipo? ¿Y cómo fue trabajar en equipo para la tercera película? Hola. No te escuchas muy bien, muy cortadito. Sí, se escucha un poco entrecortado. No, internet de LATAM. Si quieres puedes escribir la respuesta por el chat y ya luego yo la leo en voz alta y pasamos con la siguiente pregunta y así tú vas escribiendo si tu internet no mejora. ¿Te parece? Va. Entonces... Ay no, el internet está fallando un montón. Pero sí, aún se puede grabar y subir a highlights para las demás personas que no pudieron estar hoy. Creo que será bueno. Entonces, siguiente pregunta sería para cualquiera de los dos, o si los dos quieren opinar al respecto. Al terminar la primera película, ¿qué fue lo que sintieron? ¿Y cómo es que decidieron continuar con una segunda y posteriormente con una tercera entrega de la cinta? ¿Cómo fue que decidieron ya no seguir haciéndolo en formato de serie, sino a un formato de película? ¿Y qué fue eso que los incentivó a seguir con el proyecto? Ok, en lo que manda su audio ahí por el chat, voy respondiendo esta pregunta.
Este, pues primero que nada yo ya tenía una historia que contar, ¿no? Entonces notaba también muy entusiasmados a los chicos por querer participar, y algo muy bonito que de lo que me pude dar cuenta, por ejemplo, al grabar esta nueva película, me acerqué a varios compañeros, a varias personas, y algunos en concreto. Por ejemplo, había uno que le dije, oye, siendo honesto, cuando te invité a trabajar a Steampunk, que apenas estaba haciendo una web serie, ¿por qué aceptaste si teníamos muy pocos recursos y demás? Me da mucho gusto que estés aquí, pero sé que muy pocas personas habrían aceptado trabajar en algo tan, pues, muy amateur, por así decirlo, ¿no? Y algo que me respondió me abrió un poquito los ojos y me dijo que fue porque básicamente le cumplimos el sueño que tenía de niño de estar en un proyecto que tuviera que ver como estilo superhéroes y demás. Y que fue muy bonito para él poder recibir la invitación en ese momento, pese a que no habían muchos recursos para poder hacerlo. Él se quedó muy emocionado por eso. Entonces, al escuchar este tipo de cosas, me motivó también a continuar. O sea, a continuar. Después de lo de la primera, tenía más historias que contar y quería poder realizarlas. Entonces, con los pocos recursos que teníamos, logramos hacer la segunda también. Y en algún momento, cuando presentamos la segunda película, alguien me preguntó, ¿y qué sigue para Steampunk? Y yo tenía muy claro que solamente iba a tomarse un descanso. No sabía de cuánto tiempo, pero solamente se iba a tomar un descanso para poder llevarla a cabo. Por eso dejamos un final abierto en la 2, porque eventualmente íbamos a regresar. Solamente que cuando decidí hacer esta tercera, sí dije, creo que ya no podemos explotarlo más, porque tenemos otros planes para nuevos proyectos y demás cosas, pero sí, no quiero dejar ese proyecto a medias, así que decidí cerrarlo de la mejor manera, darle un final muy bonito a todo el proyecto, de manera general, muy emotivo. Y que los personajes pues pudieran, o sea, los actores se pudieran reencontrar una última vez y experimentar sus personajes por última vez. Entonces eso sí me tenía muy motivado, volver a verlos después de tantos años y ese crecimiento que tuvieron. Y metiendo en esto, pues de pronto ya logramos que Ángel también estuviera en el proyecto con nosotros, y a mí me dio mucho gusto porque pues no habíamos trabajado ya en un buen ratito. Entonces, cuando acepta estar dentro y podemos trabajar juntos en esto, la verdad es que sabía que todo iba a salir muy bien. Y en efecto así fue. Entonces esas fueron parte de las motivaciones que tuve para poder continuar los 3 proyectos en particular. Gracias. Creo que sí, es como una cualidad del cine independiente, ¿no? Y de las productoras independientes, el darle la oportunidad a personas que tal vez tienen como esa sueño de ya sea formar parte de algún proyecto porque les gustan los superhéroes, o de formar parte de algún proyecto porque en algún momento les llamó la atención el actuar, y el no tener la oportunidad de hacerlo con alguna otra empresa, pero que existan empresas independientes que les den esa oportunidad y participar en proyectos de películas que después incluso van a estar siendo presentadas en el cine, como la tercera entrega, que será el 29 de julio de 2023. Entonces ya estamos casi que a la vuelta de la esquina, y que tengan no solo la oportunidad de presentarla, pero que ya tengan prácticamente toda la sala vendida, habla bastante de lo que han logrado. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles fueron las principales influencias cinematográficas que tuvieron en mente para hacer la pregunta? Como, ¿qué fue lo que inspiró la historia que querías contar? Buena parte de lo que inspiró, yo sí consideraría que fue Marvel. El universo cinematográfico de Marvel me inspira mucho, me gusta mucho. Siento que era un poquito mejor antes que ahora, pero me inspiró mucho en su momento para seguir creando cosas y ver cuáles eran los límites que podíamos tocar. Entonces sí me inspiró mucho. Como te diste cuenta, también The Walking Dead en su momento le quise hacer su homenaje a Negan. Creo que diría que esos fueron parte de las influencias, y por la parte, por ejemplo, de videojuegos también The Legend of Zelda me inspira bastante. Entonces podría ser una especie de mezcla de los 3, y obviamente sumándole toda la temática steampunk, ¿no? Y de los superhéroes. Fue ahí cuando como que encontré mi punto medio, por así decirlo. Gracias. Y leyendo el comentario de Angel, así comienzan carreras de éxito. Miren, hablando de armas, ni inglés sabía, y veanla toda hermosa, toda pieza. Creo que
Eso sería tal vez otra motivación, como saber de que ya sea de hobby o ya sea que esto sirva para incluso formar el portafolio de alguna de las personas que forma parte del cast, que puedan decir con orgullo que formaron parte del proyecto, que el proyecto se presentó en salas de cine, que el proyecto está disponible para vista en YouTube y que eso les abra las puertas, incluso también a Tinigan como director de Crossover Films, o si ya la empresa evoluciona a algo muchísimo más grande, que pues se esperaría que así sea en el futuro. Pues es como el inicio de algo grande. Creo que ya con preguntas un poco más relacionadas a la película como tal, una pregunta que tenemos es, como Steampunk en la película presionó el botoncito para viajar entre dimensiones, ¿verdad? Cuando Steampunk viaja entre dimensiones, ¿él puede escoger a un lugar a dónde llegar o es así de random? Por ejemplo, ¿qué pasaría si Steampunk llega a una construcción? ¿O qué pasaría si Steampunk llega, yo qué sé, a un baño público y hay alguien más ahí? ¿Cómo funcionan los viajes entre dimensiones? Antes de que conteste, Negan, ¿ya me escuchan ahí? Sí, ya te escuchamos. Ok, perfecto. Tuve que cambiar de dispositivo porque grabé un audio como de 2 minutos, estoy inspirado y nunca me dejó mandarlo al pinche Discord. No, si quieres, antes de que respondamos las preguntas sobre cómo funciona el universo de Steampunk, podríamos pasar con tu respuesta. Entonces te hago la pregunta nuevamente. Ya que tú te integraste luego al equipo, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con un equipo ya formado que venía de Steampunk 1 y Steampunk 2? ¿Cómo fue el integrarte? ¿Cómo te recibieron las personitas del cast, las personas del staff? ¿Fue una integración rápida? ¿Tomó su tiempo? ¿Ya habías trabajado previamente en proyectos similares? Te escuchamos. Ok, muchas gracias. Pues mira, realmente fue sencillo de cierta manera y complicado por otra parte. Te lo voy a explicar. Bueno, para empezar y para ponerte un poquito en contexto, yo a Negan ya lo conozco de hace más de 20 años. Yo ya he trabajado con él otros proyectos, que de hecho en YouTube igual hay algunos, después los platicamos. Yo sé de Steampunk, yo supe desde que se estaba grabando. Por una u otra razón no pude participar ni en la 1 ni en la 2, pero bueno, solamente ayudé al principio, ahora que me acuerdo, solamente los ayudé con ciertas cosas cuando se grabó Robin Funk, antes de llegar a Steampunk. Cuando se grabó Robin Funk sí tuve la oportunidad de estar un rato con ellos, pero en general no pude, por trabajo, por la razón que sea. Y ahora que Negan me busca para integrarme a este equipo ya formado para la tercera entrega, pues la verdad es que fue muy emocionante, fue un nuevo reto, porque a pesar de que yo ya tengo un poco más de experiencia trabajando en la parte audiovisual, pues era algo completamente diferente y nuevo para mí, por decirlo de una manera. Entonces me emociono, le digo que sí, pero le pongo ciertas condiciones y esto es lo que empieza como a hacer un poquito difícil las cosas. Y es que yo le comenté a Negan, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. No quiero que sea solo un proyecto más, no quiero que sea vamos a terminarlo porque sí, vamos a hacer algo bien. Yo te pongo el equipo, te consigo lo que necesites, yo me encargo de que funcione, te apoyo con mi conocimiento, todo lo que te pueda dar para hacer las cosas bien. Porque al final, y no es por sonar mamón, y literalmente así se lo dije, es mi trabajo el que se va a ver al final de todo, ¿no? No solo es Steampunk, sino es saber quién hizo eso. Y la verdad es que a mí me gusta hacer las cosas bien. Lo entendió, me dio la razón y me dijo adelante. Y eso hizo que cambiara un poquito el estilo de trabajar con ellos, pero la verdad es que todos estuvieron de acuerdo, todos estuvieron fascinados con los resultados y eso fue llevando las cosas pues bastante bien. Desde la primera grabación se dieron cuenta de que íbamos en buen camino y se fueron logrando cosas. Ahora también debo decir que a la mayoría del crew, de los actores sobre todo, ya los conozco o ya los conocía de otros proyectos. Por ejemplo, en la 3 que se integra Ari yo la conozco desde el bachillerato, estudié con ella. Otros de los actores pues los conozco por otros proyectos, por el medio básicamente. Entonces pues no fue tan difícil integrarme
La verdad es que por ese lado fue bastante ameno, todos me recibieron súper bien. Sí, fue un poquito complicado en el sentido de que yo vengo de un estilo de grabación, bueno, de un ambiente de producción más profesional que ellos. Y sí lo notamos y sí llegamos a tener ciertos roces porque pues yo estaba muy centrado en hacer las cosas y ellos la verdad es que a veces era un poquito complicado porque pues, se echaban al relajo o lo que sea, pero al final logramos compaginar, trabajar bien en equipo y por ese lado estuvo súper chido, la verdad. Gracias. Creo que sí se notó un cambio de, como hablábamos anteriormente, de las escenas, cómo fueron tomadas. Obviamente como la mejora en el equipo utilizado e incluso en la iluminación, que sí han hecho de que la tercera, incluso no la hemos visto obviamente porque se estrena hasta el 29 de julio, pero en los trailers que hemos visto la calidad ha mejorado considerablemente. Y ahora que lo pensaba, ahora que lo decías, creo que incluso eso también puede servir de motivación para otras personas que están pensando en empezar sus propios proyectos de grabaciones de series o grabaciones de películas, productoras independientes, el ver cómo se puede empezar desde la nada, pocos recursos, como dijo Negan, a contar con alguien como Angel que ya los puede orientar y proveerles el equipo que necesitan para ya hacer algo más de nivel profesional. Entonces, gracias. Antes de pasar a las preguntas de Steampunk directamente, Dani mandó una pregunta. Entonces, ¿cuál fue el mayor desafío al que se enfrentaron durante el proceso de producción? A ver que digan primero. Pues fueron varios, o sea, en el proceso, pero por ejemplo, considero que la continuidad me dio muchos dolores de cabeza. No se rompe prácticamente en ninguna parte porque fuimos muy cuidadosos, pero sí era como, no, espérate, hay que regrabar esto porque esto iba apuntando hacia allá y atrás hay gente peleando, ¿no? Entonces tuvimos que ser bastante cuidadosos con eso y sí fue complicado. El cómo resolver ciertos detalles de ciertas escenas. De hecho, habían escenas que yo pensé que se nos iban a complicar mucho y por ejemplo, nuestra maquillista y creadora de efectos especiales nos resolvió la vida en diferentes partes. Y pues nada, yo diría que en mi caso personal tenía que ser mucho más cuidadoso con la continuidad de las cosas en general y fue de lo que más se complicó en cuanto a la parte del proceso de producción, ¿no? Pero sé que Ángel va a decir cosas todavía, o sea, un poco más allá porque él estaba mucho más encargado directamente de la parte de producción. En mi caso era más como supervisar ciertos detalles, ¿no? Pero él era el que resolvía también muchos de los detalles que se nos presentaban. Entonces, compadre. Sí, creo que tú estabas más en lo creativo y Angel nos puede dar su perspectiva desde un punto más técnico. Entonces, sí, yo. Sí, exactamente, y es que justo ese es el problema, y lo platicábamos hace poquito, nos hicieron una entrevista para un medio local y nos hacían una pregunta similar. Yo creo que el problema principal fue ese, que Negan tiene un estilo de trabajo muy marcado, que la verdad me gusta mucho, es muy creativo, es muy te da muchas libertades, pero a la hora de ejecutar eso complica las cosas, porque pues tienes que partir de un punto siempre, ¿no? Entonces yo tenía que lograr que se viera en pantalla la idea de la cabeza de Ángel, o sea, él tenía que transmitírmela y esa es siempre la chamba importante entre un director y director de fotografía. Él me transmitía la idea, yo la procesaba, trataba de serle fiel a lo que él quería y de lograrlo. Una de las complicaciones que tuvimos, bueno, varias veces, era que como es un proyecto de bajo presupuesto, el scouting o las locaciones donde grabábamos, pues muchas veces fueron locaciones que se resolvieron al instante y no conocíamos el lugar, no conocíamos el entorno, batallábamos con si nos va a alcanzar la luz del sol, con si vamos a meter iluminación artificial, o sea, yo tenía que estar mucho al pendiente de eso. Entonces era, a ver, Ángel, Negan, ¿qué quieres?
y ver cómo lo puedo resolver con lo que hay en tanto equipo como en cuestión de iluminación, de luz natural y con respecto a la locación. Yo creo que eso fue lo más difícil, o sea, realmente transmitir lo que estaba en la cabeza de Negan, que creo yo que se logró, no sé qué nos puedas comentar al respecto, pero creo yo que se logró transmitir esa parte y creo que eso fue lo más difícil. Sí, ahí hay una ventaja interesante y creo que también lo mencionábamos en la entrevista pasada. Yo, a pesar de que tengo un estilo bastante marcado, también me presto mucho a la experimentación e improvisación. No porque llegue en blanco y no sepa ni qué vamos a hacer, al contrario, llego con una base, pero ya estando en el lugar me gusta mucho inspirarme o quizás me surgen nuevas ideas, ¿no? Entonces eso también le complica mucho el trabajo a Marín, a Ángel, pues, tal cual eso, lo vuelve más complicado. Sin embargo, creo que por los años que llevamos de conocernos y trabajando, él prácticamente me lee la mente, ¿no? Entonces le digo, mira, quiero esto así, como que se lo describo. A veces hasta me cuesta explicarme en ciertos detalles, pero él ya me tiene la medida bien puesta. Entonces, idea que le lanzo y que dejo sobre la mesa, idea que él me puede resolver y muchas veces mejorar en ese aspecto. Entonces es una muy buena ventaja y una buena sinergia por ese lado. Y pues lo más importante, tener comunicación en todo momento para que esa misma idea siempre esté bien ejecutada, básicamente. Gracias. Creo que eso es lo bueno, que a pesar de que sí hubo muchísimas dificultades en el camino, fueron cosas que lograron arreglar, ya sea que hayan planeado cómo solucionarlo, que como Ángel dijo, sobre todo con las locaciones, las ubicaciones donde se iba a grabar, soluciones de momento, pero aprovechando que Angel lo mencionó, ¿cómo es, o no sé si es Negan, pero cómo es que piensan en dónde van a grabar y cómo funciona el proceso de solicitar permiso? Esto lo pregunto específicamente por la escena de Steampunk 3, donde están peleando en un centro comercial, o parece un centro comercial. ¿Tienen que solicitar permiso o no o lo hacen mientras no hay mucha gente en el lugar? ¿Les han denegado permisos anteriormente y eso los ha hecho como cambiar de ubicación de un momento a otro? Y pues más que todo, creo que reformulando mi pregunta es si piensan en las ubicaciones al momento de crear las escenas, ¿tienen que solicitar permiso? ¿Cómo funciona el proceso de solicitar permiso para grabar? Y si se los han denegado en algún momento. Sí pienso en las escenas, o sea, en los lugares que podemos utilizar antes de, o sea, mientras estoy escribiendo más bien. Pero, por ejemplo, hay casos muy particulares. En una de las escenas iniciales de la nueva película, cuando yo la escribí, yo tenía en mente, por ejemplo, una fábrica abandonada. Sin embargo, pues no se pudo conseguir una fábrica abandonada y se consiguió un espacio bastante grande que anteriormente eran unos restaurantes que igualmente están abandonados y está todo hecho, o sea, está todo destruido, por decirlo de algún modo. Entonces fue lo que se pudo conseguir y se readaptó. Obviamente cuando yo lo escribí puse esto y cuando me consiguieron el espacio semanas antes, yo ya sabía dónde era y cómo podíamos readaptar lo que tenía en la mente. Entonces, por ese lado no hubo tanto problema. Ahora, con el caso de la plaza, sí, efectivamente fuimos desde como 2 semanas antes a hacer la petición de la plaza. Tardaron un par de días, como 2-3 días más o menos en confirmarnos que sí era posible que grabáramos ahí. Y ya, pero simplemente es, tienes este espacio o solicitamos este espacio y no puedes salir de ese espacio en particular. Y para esas escenas, como quería... Hay algo que me gusta, que es que siempre se estén teletransportando en diferentes lados. Yo sí realmente quería una plaza y si no conseguía esa plaza me iba a conseguir otra, pero quería que estuvieran peleando dentro de una plaza. Entonces ahí sí me aferré mucho a que se pudiera conseguir y no fue tan complicado, solamente es el proceso de espera en lo que te solicitan el permiso y a la par, así como ese fue muy fácil. Hubieron otros lugares que tenía en mente que de plano sí me negaron el permiso 100% o que de último momento tuvimos que cambiar porque el dueño del lugar no llegó o no nos lo pudieron proporcionar como lo esperábamos o diferentes cosas, ¿no? Entonces esos fueron como los 3 puntos diferentes. Ok, gracias. Entonces, ya pasando con las preguntas un poco más relacionadas a la película.
bueno, son películas relacionadas a Steampunk 2, pero también de una u otra forma tienen que ver con la película de la primera entrega. Entonces, la pregunta de cómo funciona el teletransporte entre dimensiones, si ellos pueden escoger a un espacio específico en donde ir y también a un tiempo específico, el tiempo va transcurriendo como de igual manera en ambas dimensiones. ¿Y qué ocurre si, digamos, los años pasan y, por ejemplo, Steampunk quiere teletransportarse a X calle, pero porque las cosas en la Tierra ya cambiaron, X calle se volvió en calle Y? No sé, tal vez si Steampunk se podría encontrar en alguna situación algo incómoda o incluso peligrosa. El cómo funciona la teletransportación es curioso. Cuando utilizan máquinas, como la máquina de portales que vemos en la película, es como usar, digamos, Google Maps. Tú pones dentro de la máquina, en teoría, el punto donde quieres viajar y la máquina te lleva ahí, o sea, teletransporta todo tu ser, todas tus moléculas y las pasa hacia ese punto en concreto. Por ejemplo, al final cuando Steampunk está hablando con el General Caos, que parece que murió y que se quedó en el más allá, el General Caos le dice que ya tiene una nueva habilidad, y la habilidad que tiene es que ya puede viajar solo entre dimensiones sin necesidad de una máquina. Entonces él literal en su mente es como visualizar exactamente el punto donde va a caer y se puede teletransportar de esa manera. Por eso pudo regresar a la Tierra, o sea, desde el más allá visualizó el espacio donde estaban peleando originalmente y se pudo teletransportar ahí. Y con el paso del tiempo sí podría tener una complicación si no elige bien el lugar donde va a caer, porque si, por ejemplo, donde eligió es una calle que estaba sola y resulta que en la banqueta donde él se estaba imaginando que iba a caer ahora hay un negocio, podría tener complicaciones de caer en un mal sitio y lastimarse, o caer en una situación incómoda como mencionabas hace rato, de que qué tal si de pronto cae dentro de un baño público, ¿no? Bueno, entonces ahí tendría que tener como ese cuidado. Pero si nos vamos a la parte de que si se quedaría atrapado quizás entre alguna pared por pensarlo mal, la misma teletransportación lo ayuda a evitar esas paredes, pero sí caería exactamente en el espacio donde está pensando a final de cuentas, ¿no? Interesante, gracias. Creo que con todo esto de dimensiones y teletransporte siempre bueno saber cómo es que funcionan los mundos, en este caso pues el mundo de Steampunk, y es bastante interesante, como decías, de que ahora él tenga la habilidad de viajar entre mundos y a ver cómo es que esto lo ayudará pues en la entrega número 3. Pasando con la siguiente pregunta. En la primera parte de Steampunk 2 conocemos a Dominic y Thaddeus, pero Thaddeus se le ve algo joven y luego cuando ya completaron el portal se le miran ya con canas. Esto pasó simplemente porque el actor pues no sé, tal vez se pintó el cabello, o porque simplemente la edad, o dentro de la película pasaron X cantidad de años, y si es así, ¿cuántos años? De hecho, truqueamos un poquito porque literal pasan meses, o sea, pasan alrededor de 9 meses más o menos, poquito, entre 8 y 9 meses más o menos. El actor como tal, él sí tiene canas, o sea, él le salen muchas canas. No es viejo, o sea, tiene como 30 y tantos años, pero, o sea, tiene canas, pues. Entonces se pinta el cabello. El chiste es que cuando hicimos Steampunk Postmortem, solo estaba pensado como un cortometraje de 25-30 minutos. El detalle es que nos extendimos de más con el material y luego regrabamos algunas escenas para poder pasarnos la hora y que ya fuera una película en forma. Entonces, cuando regrabamos las otras escenas, da la casualidad de que el actor llegó con el cabello pintado. Entonces fue como un ok,
Vamos a tener que reajustar esta escena para que parezca que fue mucho tiempo atrás. Entonces Dominic se le agregó el texto de, oye, nada más no te vayas a desvelar demasiado con esto porque te pueden salir canas y arrugas y te puedes envejecer en muy poco tiempo por el estrés, ¿no? Entonces hace como menciona eso para que cuando vayamos a la escena siguiente, que es donde ya están abriendo el portal, ya pasaron esos meses y ya se ve más desgastado el actor. Fue una ventaja, pero no estaba planeada tal cual para eso, solo ocurrió y lo pudimos utilizar nosotros. Gracias, qué interesante. De hecho, sí escuché que le hice el comentario. Yo creí que se refería más a no te vayas a desvelar en el sentido de que pueden tomar años y por eso luego tenía canas, pero ahora que lo dices también pues el estrés y algo hereditario de que tengan canas, pero es interesante que hayan encontrado pues una solución para ese problema de tenía canas y ahora ya no. Entonces, habiendo resuelto esa duda, otra duda que teníamos es, creo que se menciona el nombre de la dimensión de Steampunk en la película, pero por algún motivo, solo para tenerlo presente nuevamente, ¿cuál es el nombre de la dimensión en la que vive o de la que viene Steampunk? Su dimensión tal cual es Steampunk. El mejor ejemplo que puedo poner es como si vives en México y te llamas México, ¿no? O sea, como si fuera un honor al nombre del lugar en el que vives. Por eso le pusieron Steampunk a la persona, ¿no? Uh-huh. Por el amor que tenían sus padres a esa dimensión. Y como dato que es medianamente irrelevante, en la dimensión de Steampunk no hay nombres que se repitan, siempre es un nombre original y en los registros que tienen todos los nombres son originales, por eso solamente tienen un nombre, no llevan apellidos, pero sí llevan la zona de donde viven. Por ejemplo, Steampunk es Steampunk del este o del este me parece. Entonces siempre lleva con el del este, del oeste, del sur, etcétera, ¿no? Siempre el nombre y la zona. Oh, entonces es Steampunk, de la dimensión de Steampunk. Gotcha. Ok. Como mencionas de que se inspiraron muchísimo en otras películas de superhéroes, sobre todo de Marvel, pero también hay otras películas de superhéroe que pues tienen este tema de dimensiones y viajes entre dimensiones, y todas ellas tienen un identificador por número de las distintas dimensiones o mundos. ¿Dirías que pues en el mundo de Steampunk hay algún número que identifique tanto la Tierra como Steampunk o solamente se identifican por nombre como tal? No, solamente se identifican por el nombre. Justamente no hay como, por ejemplo, dos tierras o dos mundos de Steampunk. Es el mismo y siempre se reconoce por ese nombre. Ok. Una pregunta en el chat es, en el universo de Steampunk, ¿existen multiversos con variantes o las dimensiones conviven en un único universo? Creo que es lo que estaba respondiendo ahorita, ¿no? Que no hay dos tierras que se repitan o no hay dos Steampunks que se repitan. Es curiosa esa pregunta, porque sí hay variantes, hay variantes de Steampunk. O hay variantes de personajes, o más que variantes, yo los vería como doppelgangers. Por ejemplo, en la serie sale un personaje que se llama Crossfit, que era el ayudante de Ignacio Blanco, el personaje ciego. Pues ya vimos, al final pues terminan muriendo y este detalle. Entonces, en esta nueva película trabajamos con ese mismo actor, sin embargo está interpretando a otro personaje que es de la dimensión del Steampunk y es como su doppelganger, para marcar esta diferencia, ¿no? Entonces tiene vestuario muy diferente, la voz distinta, sus determinaciones son diferentes, entonces pueden parecerse físicamente, pero no siempre será el mismo. Sería como lo pudiera explicar en este momento, pero hay sorpresas y secretillos que vamos a mostrar en esta nueva película que ya van a ver. Ok, gracias. Creo que ya solo nos quedamos con dos preguntas. Una de ellas es ¿cómo es que hacen el proceso de audición? Si tuvieron un proceso de audición en la primera película o solamente fue un proyecto más que todo de personas conocidas y amigos, y luego en las siguientes entregas sí hicieron algún proceso de audición o convocatoria.
Lo digo por si hay alguien que quiera hacer audición más a futuro para algún otro proyecto. En el proceso de audición, por ejemplo, lo que fue la primera y segunda película, no hicimos un proceso de audición como tal. En la primera tal cual era como, yo conozco a este chavo que actúa, ¿no? Entonces ya lo íbamos integrando o eran personas que ya conocíamos. Muchos de ellos actores de teatro, porque también me dediqué a hacer teatro una temporada y de ahí los conocía. Pero lo que fue la tercera, obviamente los personajes los actores que ya tenían un personaje, ellos no hicieron audición, pero hay personas como Ari, por ejemplo, que sí solicitamos para que hiciera audición para Celeste, que es el personaje que interpreta en esta película. Fue uno de los personajes que sí teníamos muy claro cómo lo queríamos, pero que sabíamos que nos iba a costar mucho trabajo encontrar. Entonces lanzamos audiciones a nivel general y sí nos llegaron como 6-7 audiciones. Sin embargo, de hecho la primera que llegó fue la de Ari. Vimos las otras y no es por nada, pero la de Ari resaltó demasiado. O sea, desde que la vimos nos enamoró mucho con su interpretación. Fue muy buena y pues, nos quedamos directamente con ella. Vimos las otras obviamente, pero Ari siempre estuvo muy superior en ese aspecto y así fue como la integramos. Y Ari pues ya la conocíamos de años, pero justamente fue que nos contactó para checar si podía hacer la audición y ya lo fuimos platicando y así fue como quedó. Ok, qué interesante. Como comentaste que iban a hacer, bueno, Steampunk prácticamente terminaría su historia con esta tercera entrega, pero si tienen en mente abrir más proyectos, ¿habría algún spoiler o algún adelanto que nos podrías hacer sobre futuros proyectos que sacarían como crossover films, o aún no tienen nada en mente concreto? Pues de hecho hay algo que tengo concreto o sea, muy más que concreto, lo tengo muy claro desde que empecé en la parte de cine, y es que quiero hacer un universo cinematográfico. Eso siempre lo he tenido bien claro. O sea, no quiero hacer películas separadas, quiero que todas las películas que hagamos estén conectadas entre sí. Entonces el siguiente proyecto al que me quiero dedicar, o sea, de parte de Crossover Films como tal, es una película de comedia romántica. No puedo dar ahí sí muchos detalles porque es una película, ya está el guión, o sea, ya es un proyecto que quiero trabajar a nivel profesional y en las ligas mayores, para que pueda estar mucho más tiempo en cines, que eventualmente podamos pasarlo a un servicio de streaming y demás, ¿no? Pero sí es un proyecto que se trabajó hace como 2 años más o menos. Estuvimos trabajando el guión y partes técnicas y muchos detalles de esa película que al final por ciertos motivos tuvimos que pausar, en gran medida por las cantidades de dinero y producción que se necesitaban para hacerla, que tampoco es una película así tipo Marvel que requiera miles de millones para poder llevarse a cabo, pero pues al ser una productora independiente pues es un proceso un poco más largo y complicado el poder conseguir esos recursos, ¿no? Sobre todo para pagos de actores, pago de producción y todo lo que se requiere. Entonces pues es lo que puedo decir, que puedo afirmar así sin miedo a equivocarme, de que el siguiente proyecto fuerte es ese, pero pues sí va a tomar unos cuantos años para poder realizarse. Mi meta es que en 2 años máximo ya estemos empezando a poder hacer ese proyecto, y me voy a tomar estos 2 años para hacer más contactos y conseguir algunos recursos y poder empezar a juntar todo para armarlo y llevarlo a cabo. Gracias. Sí, fue un pequeño spoiler. Obviamente no podemos pedir mucho más porque si no eso quitaría parte de la sorpresa. Pero qué bien que se vayan a animar también con otros géneros. Mientras que siempre va a estar pues conectado porque tú quieres crear multiverso o universo cinematográfico, perdón. Multiverso, pero que te animes a hacer junto con tu equipo otras películas, perdón, estaba viendo una cosa, otras películas de otros géneros, creo que va a estar muy interesante. Angel dice una pregunta muy interesante que es sobre el costo total de Carpe Diem, pero creo que a mí personalmente me interesaría saber un poco como esa comparación de precios entre hacer la primera película y hacer la segunda película. Sería
¿qué? El Steampunk 1, Steampunk Postmortem y Steampunk Carpe Diem. Oh, no. No, sí, porque pasamos de un estimado de la primera entrega aproximadamente 50,000 a 25, bueno, 50,000 pesos, 25,000 quetzales, a un aproximado estimado de 950,000, casi 1,000,000 o 500,000 quetzales acá en Guatemala. Entonces sí se nota, y creo que eso mismo se refleja pues en que de la primera película a la última película se notó un gran salto en cuanto a la calidad. Entonces a ver qué nos esperan en las otras películas de Crossover Films. Ah, caray, sí, es mucho dinero. Y a ver cuando nos invitan a hacer cameo con Dani. Nos apuntamos. 5 millones de pesos son 2,000, bueno, aproximadamente 2 millones y medio de quetzales, que un montón, pero espero que pues así como la calidad de la primera entrega a la tercera creció en pasos agigantados en Steampunk, pues que de Steampunk a los nuevos proyectos sea de igual manera. No, anda, que pues espero que sí puedan hacer las nuevas películas con mucha mejor calidad que incluso Carpe Diem. Y esperamos que el 29 de julio les vaya muy bien en la presentación de Cinemex Andamar. Y pues que nos permitan también verla nosotros en Twitch cuando esté disponible en YouTube. Si no vienen, vamos a Guate, dice. Gracias. Igual cuando tengan la información sobre si se va a hacer lo del acceso, ¿qué? El Early Access, pues por si alguien está interesado, lo pueden pasar al Discord. ¿Qué más? Igual sí, y si no se logra hacer, pues cuando ya la saquen, o si se va a poder hacer lo de el link de acceso especial, o como sea que podamos tener nosotros también para presentarlo en Twitch, para que su película también la podamos ver, no solo en México, pero también las personitas que nos siguen acá de Guatemala, e incluso de Argentina o de Colombia. Creo que había gente también de Perú. Entonces, que sí, pues mostraron mucho interés en las primeras 2 películas que vimos. Incluso siguen acá metidos, ¿verdad? Bolivia, cierto. ¿Cómo podemos olvidar Bolivia? Por si nos pueden pasar la info, si se logra, y si no se logra, que siempre nos hagan saber cuando ya esté disponible en las plataformas públicamente. Se lo agradeceríamos muchísimo. Y a ver, Dani, vas sacando este pasaporte que nos vamos a México. No, gracias por el tiempo y por contestar todas las preguntas. Yo voy a editar lo de la entrevista que pues ustedes nos pudieron ofrecer el día de hoy para subirla también a YouTube, para que las otras personas del canal que no se pudieron pasar hoy por el tema de internet o de tiempo también la puedan ver por allá o en highlights de Twitch. Entonces nuevamente agradeciendo. No, primero el internet, luego mi micrófono, todo está mal el día de hoy, pero lo que no está mal es la película, eso estuvo muy bien. Entonces ya escucharon, si pueden ir a suscribirse al canal de YouTube de Crossover Films para poder ver los futuros proyectos o seguirlos en sus redes, igual se los voy a poner por acá. Y voy a estar subiendo esto más tardecito y se los hago saber también a ustedes por el Discord. Y muchas gracias por el tiempo otra vez. Ya nos tenemos que despedir porque acá en Guate ya casi van a ser las 12, casi va a ser la medianoche, no sé por allá. Pero nuevamente muchas gracias a Negan y muchas gracias a Angel. También muchas gracias a Jab por pasarte y quedarte por acá. Creo que Mista también estaba por acá, pero como él es de Bolivia se tuvo que ir antes porque allá es otra zona horaria. Pero mil gracias por su tiempo y espero que tengan muy linda noche. La película estuvo muy, muy, muy cool.
Descansen y esperamos poder tenerlos por acá nuevamente para que resuelvan nuestras dudas de Carpe Diem. Ando en la playa. Tal vez, no lo sé. Bueno, chao.